¡Hola! Ponte cómodo y prepárate para un viaje emocionante. Esta es una nueva y cautivadora historia personal. Disfruta escuchándola. En la habitación ardía un armario. Carlos estaba convencido de que podía apagar el fuego, pero su mano estaba esposada al radiador, así que solo podía gritar. Gritar fuerte, desesperado, con tanta intensidad que la vecina medio sorda pudiera oírle y llamar a los servicios de emergencia. Carlos despertó en una habitación de hospital. Junto a su cama, de espaldas a él y mirando por la ventana, estaba una enfermera escribiendo algo con concentración. «Señorita», susurró débilmente Carlos. «¿Estoy en el hospital? ¿Sigo vivo?» «Sí, está vivo», respondió la enfermera mientras se giraba lentamente. Unas gafas sucias descansaban sobre su pequeña nariz respingona, ocultando unos ojos hermosos. Su rostro era tan dulce y amable que inspiraba confianza. Pero a Carlos no lo engañaban. Podía reconocerla en cualquier forma. Valeria había venido a él de muchas maneras. Una vez fue una niña pequeña, luego una mujer adulta y también una anciana encorvada. A veces era delgada y enfermiza, otras veces robusta y saludable, alta, baja, calva o con una melena rizada. Pero sus gestos y esa vibración sutil, eso era inconfundible y jamás olvidable. «Vete, Valeria. Ya he dado mi respuesta y no la voy a cambiar». Carlos giró la cara hacia otro lado. «Ni siquiera después de lo que hicisteis en mi apartamento». «Pero por favor, Carlos, ¿cómo íbamos a permitir que te pasara algo malo? Solo queríamos darte una lección para que lo reflexionaras mejor». «Valeria, tú y tus amos ya deberíais haber entendido que no hay nada que podáis usar contra mí. No tengo familia, ni amigos, ni seres queridos, nadie por quien realmente me importe algo. Solo estoy yo, y yo, bajo ninguna circunstancia, os entregaré el cofre». Carlos había creado el cofre más de 10 años atrás. Lo hizo con la ayuda de su maestro, don Álvaro, pero la idea, el diseño e incluso la búsqueda de los materiales necesarios fueron totalmente suyas. «No tienes idea de lo grande que eres», decía don Álvaro con admiración. «Has creado un milagro. El cofre es un milagro, una mezcla de magia antigua y alquimia. Ahora, al disponer los elementos en una secuencia determinada y cargarlos con los encantamientos adecuados, puedes recrear condiciones perfectas. Una luna llena, un día especial que ocurre solo una vez por siglo, un eclipse, un desfile de planetas o incluso la aparición de un cometa. Todo eso lo puede simular tu cofre. Basta con saber cómo usarlo». Carlos irradiaba felicidad, pero era consciente del peligro de su creación. El cofre podría dar una ventaja devastadora a las fuerzas que lograran poseerlo. Sin embargo, como científico, investigador y explorador, no podía evitar tomar ese riesgo. Sabía que, si algo debía ser creado, tenía que hacerlo. Así nació el cofre, y Carlos lo cuidaba como a un hijo. Para proteger al mundo, él y don Álvaro le impusieron un encantamiento. Ahora, el cofre solo funcionaría en manos de Carlos, o si él lo entregaba voluntariamente y de todo corazón a otra persona. «Confío en mí mismo», tranquilizaba Carlos a su maestro. «Sé muy bien dónde está la luz y dónde la oscuridad, y estoy seguro de que el equilibrio debe mantenerse. Por eso, el cofre no caerá en manos del mal ni del bien. Nadie debe tener ventaja. El equilibrio es lo esencial». «¿Y tú? ¿De qué lado estás? Si alguien lograra convencerte, ¿entregarías el cofre?» «Number es demasiado peligroso. Yo mismo lo usaré. Por ejemplo, para crear y cargar artefactos necesarios para mis investigaciones futuras». «¿Por qué lo preguntas? ¿Crees que debería dejarlo ir?», preguntó Carlos con cautela, intentando descifrar la expresión de don Álvaro. El anciano lo observaba en silencio,
y Carlos empezó a inquietarse. ¿Acaso su maestro creía que el cofre debía entregarse a otras manos? ¿Pero a quién? ¿A las alturas celestiales o a los abismos infernales? Tal vez don Álvaro tuviera razón. Carlos no era más que un hombre. Quizás las fuerzas superiores sabrían qué hacer mejor que él. ¿Por qué dudas de tus decisiones?, preguntó don Álvaro con severidad. Yo no... Dudas, y estabas dispuesto a entregar el cofre solo porque te lo insinué. No, mantente firme. Tomaste la decisión correcta, usarlo solo para tus necesidades. El equilibrio no debe romperse. Es solo que usted lo dijo de esa manera. Pensé, usted es tan sabio y perspicaz. Eso no importa. La razón es como el agua, como una fuente. Puede secarse. Guíate por tus sentimientos, Carlos. Pero tampoco olvides pensar. Carlos, como había prometido, utilizaba el cofre únicamente para sus investigaciones. Se había sumergido tanto en ellas que empezó a distanciarse de don Álvaro, su maestro. Ahora se veían con poca frecuencia. Sin embargo, el maestro siempre recibía con alegría a su alumno en su casa de campo. «Me has superado», decía don Álvaro mientras examinaba con interés los trabajos de Carlos. «Has logrado dominar lo intangible. ¿Eres un hombre extraordinario?» Carlos sonrió con precaución y se irguió con orgullo. En los últimos encuentros, don Álvaro había estado algo extraño. Ya no mostraba el mismo entusiasmo por los descubrimientos de su alumno. Carlos incluso sospechaba que el anciano estaba molesto, tal vez celoso. Sin el cofre, no habrías logrado todo esto. Por eso lo hice, rió Carlos con despreocupación. Destruye el cofre, dijo de repente don Álvaro. Aunque, claro, sabes cómo hacerlo de nuevo, ¿podrías repetir el proceso? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Carlos se tensó. El cofre no es un milagro, es un peligro. Hay que deshacerse de él. ¿Se ha vuelto loco, don Álvaro? Creo que llegará un día en que perderás el control. La tentación es demasiado grande. El anciano se secó el sudor de la frente y se dejó caer pesadamente en un sillón. Con el cofre se pueden cometer actos que podrían poner el mundo patas arriba, y los que sufrirían serían las personas comunes. Eso no ocurrirá. Entiendo la responsabilidad que tengo. Y en cuanto a las personas comunes, no me importan. Aunque no les deseo ningún mal, tampoco siento que deba esforzarme por el bien de la humanidad. Mi camino es investigar y desentrañar los misterios del universo, de otros mundos. Carlos observaba a su maestro con sospecha. Quizás don Álvaro estaba realmente enfermo. Tal vez su mente estaba nublada por la edad, el trabajo con energías peligrosas, o era envidia. De cualquier forma, no voy a destruir el cofre, y no pienso seguir hablando de esto. Carlos cruzó los brazos y miró desafiante a don Álvaro. Usted ha cambiado, así que el problema es suyo, no mío ni del cofre. Disculpe, pero debo irme. Carlos pasó casi un mes sin hablar con su maestro. Todavía no podía olvidar su última conversación. Estaba molesto y no tenía intención de ser el primero en contactarlo. Un día, perdido en sus pensamientos, Carlos se sintió tan inquieto que decidió comprobar si su cofre estaba a salvo. Intentando calmar su ansiedad, salió de casa. Corrió hasta el garaje donde guardaba su creación. Con manos temblorosas, abrió la puerta y revisó el sótano. ¡Vacío! ¡No está el cofre!, gritó con desesperación. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo se atrevió? El maestro había cruzado la línea. Carlos apretó los puños. Esto no se lo voy a perdonar nunca. Sin perder un segundo, se dirigió directamente a casa de don Álvaro. Sé que usted se llevó el cofre. Carlos irrumpió en la casa del maestro. Tenía la llave del garaje, sabía dónde lo guardaba. Además, quería que yo mismo lo destruyera, y como me negué, decidió actuar por su cuenta. ¿Dónde está?
¿Dónde? Don Álvaro, ¿usted? Carlos se detuvo en seco. ¡Ah! Gritó el anciano. ¿Quién es usted? El cartero. He dejado de suscribirme a los periódicos. Váyase, estoy ocupado. Carlos miró sorprendido a su maestro, que estaba sentado en el suelo, vertiendo agua de un vaso verde a otro. El dibujo alegre de dinosaurios en los vasos añadía un aire absurdo a la escena. Don Álvaro estaba despeinado, vestido con ropa sucia, y claramente no estaba en su sano juicio. Mientras tanto, el anciano observaba el vaso vacío y agitaba ligeramente el lleno. Luego, levantó la cabeza y miró a Carlos con ojos llorosos. «Joven», dijo el anciano con voz temblorosa, «¿podría encontrar a Carlos? Es mi alumno. Tengo que hablar con él de algo importante. Pero lo olvidé». Carlos se sentó junto a don Álvaro y le puso una mano en el hombro. «Soy yo, Carlos. ¿Se acuerda?» «No», respondió el anciano mientras hacía un gesto de desdén con la mano. Carlos se fue, seguro al mercado. «Tengo hambre». Carlos observó con desconcierto a su maestro. Don Álvaro había perdido la razón. La enfermedad había avanzado demasiado rápido, robándole su lucidez. ¿Por qué las desgracias nunca vienen solas? Carlos había perdido el cofre, y ahora también a su maestro. Ese era el único hombre que alguna vez había significado algo para él. Pero eso era antes. Ahora, al saber que el maestro había robado el cofre, Carlos estaba listo para marcharse, para dejar al anciano en su soledad. «Llame a Carlos. Tengo que hablarle del cofre», dijo don Álvaro, levantándose de un salto. «¿Quiere venir conmigo? Lo llevaré hasta él». Carlos quería creer que el maestro solo había escondido el cofre y no se había deshecho de él. En el fondo, sabía que no era así, pero una pequeña chispa de esperanza aún ardía. «Vamos, preparemos sus cosas, solo lo esencial». «Tal vez me va a llevar a un balneario», sonrió don Álvaro. «Hace mucho que no descanso». «Cuidado, joven, no rompa mis frascos con esencia». Carlos recogió los vasos del suelo y los colocó en la mesa. Luego, ayudó al anciano a subir a su coche y emprendió el camino de regreso a la ciudad. De vez en cuando, miraba al maestro desorientado y le decía palabras de ánimo. Pero los ojos de don Álvaro siempre tenían una lágrima suspendida, lo que le daba un aspecto triste y vulnerable. De pronto, Carlos entendió que ahora era responsable de ese hombre frágil. Era su carga, y le debía algo, aunque don Álvaro hubiera hecho lo imperdonable. Carlos llevó al maestro a una clínica especializada. «¡Qué sanatorio tan raro!», dijo don Álvaro, inicialmente reacio a quedarse. «No me gusta, pero vamos a intentarlo. Al fin y al cabo, soy un investigador y debo explorar cosas nuevas». «Eso está bien. Entonces acomódese. Y mientras tanto, puede decirme lo que quería contarle a Carlos». «Él está ocupado. Vendrá más tarde». Carlos evitaba mirar a los ojos del anciano. En su interior, las emociones chocaban, pena y rabia. No sabía cómo reconciliar ambas. «Entonces, venga usted también luego, y tráigame a Carlos. Es una buena persona, aunque tuve que quitarle algo importante». Don Álvaro susurró conspiratoriamente y le guiñó un ojo. «Destruí algo muy especial. Lo quemé». ¿Cómo se quemó rápido ese cofre de madera? Era necesario. Dígale que no se enoje. Todo está en su cabeza, todo el proceso de creación. Pero mientras lo rehace... Tiempo, ¿entiende? Ganaremos tiempo. Es hora de cenar, ¿verdad? Carlos apretó los puños y se dio la vuelta bruscamente. Salió de la clínica maldiciendo a don Álvaro. Pasaron años, pero Carlos nunca pudo perdonar a su maestro. Lo visitaba rara vez, y cuando lo hacía, apenas hablaba. Incluso la lágrima constante en los ojos del anciano ya no despertaba compasión. Solo quedaba un sentido del deber, fruto de su buena educación. Ya no había cariño ni amor. Carlos reconstruyó el cofre,
mejorándolo incluso, y siguió utilizándolo como siempre. Todo marchaba tranquilo y sin sobresaltos, hasta que en su vida apareció Valeria, un demonio de considerable poder que tenía la misión de conseguir el cofre de Carlos y entregarlo a sus amos. Pero el científico se negaba. Sabía perfectamente las consecuencias. Valeria, sin embargo, era astuta y cruel. Organizó accidentes, incendios, encuentros con personas desagradables, jurando que eso era solo el principio. Y después de cada incidente, el demonio volvía a aparecer, retomando sus persuasiones con renovada intensidad. Ahora Valeria estaba frente a él. Esa amable y dulce enfermera estaba a punto de convertir su vida en un auténtico infierno. «Carlos, sabes que no voy a dejarte en paz», dijo Valeria, con una sonrisa helada. «Te atormentaré, te volveré loco, te haré vivir un infierno personal. Tú mismo buscarás encontrarme. Me suplicarás de rodillas, humillándote, que tome el cofre. Y será tan sincero y tan real que el cofre funcionará en nuestras manos, te lo aseguro». Carlos cerró los ojos y respiró hondo. Valeria tenía razón. ¿Cómo podría librarse de este demonio? ¿Realmente solo había una salida? ¿Tendría que destruir el cofre? «Volveré en 3 días», le guiñó un ojo Valeria antes de salir del salido en habitación. Carlos se vistió apresuradamente y huyó del hospital. Tenía que tomar una decisión drástica. Destruir el cofre significaría quemar junto con él años de trabajo. Todas las investigaciones que aún no había alcanzado a completar también desaparecerían. ¿Tendría fuerzas para volver a dedicarse a su pasión después de eso? Llegó a su garaje ya entrada la noche. Sacó el cofre a la calle, lo cargó en el coche y partió hacia un lugar donde solía encontrar respuestas a sus problemas, la casa del maestro. Carlos se dirigió allí. En las discusiones con don Álvaro siempre encontraba la verdad. Incluso después de que el anciano fuera ingresado en la clínica, Carlos visitaba la casa un par de veces. Allí reflexionaba y casi siempre, como si fuera magia, encontraba la solución a sus inquietudes. Esta vez esperaba que las paredes y la atmósfera de aquel lugar volvieran a ayudarle. Carlos abrió las rejas y entró al terreno. El jardín estaba descuidado y cubierto de maleza. Llegar hasta la puerta principal fue toda una hazaña. Una vez dentro, comenzó a recorrer lentamente las habitaciones. Todo seguía igual que el día en que don Álvaro había dejado la casa. Incluso los vasos verdes con dibujos de dinosaurios seguían sobre la mesa, los mismos que él mismo había recogido del suelo antes de llevar al anciano a la clínica. Carlos respiró profundamente el aroma del viejo hogar y se dejó llevar por los recuerdos. Tras llevar al maestro a la clínica, Carlos había vuelto a la casa buscando el cofre. Cada habitación alimentaba una pequeña chispa de esperanza que se apagaba al no encontrar nada. Finalmente salió al patio. Pensó en excavar el terreno, pero no tuvo tiempo. Detrás de la casa, junto a una cerca de metal, encontró una hoguera de piedras. En ella había cenizas, fragmentos de vidrio, minerales cubiertos de hollín y un asa de metal forjado, la misma que Carlos había fijado torpemente a la tapa del cofre. «Ya veo, el maestro realmente lo quemó. El cofre ya no existe. La esperanza ha muerto. Mis investigaciones están en pausa». Sacó el asa del montón de cenizas y la guardó en su bolsillo. Haría otro cofre y usaría esa asa para él. Con un ánimo sombrío, Carlos regresó al interior de la casa. Recogió el desorden que había hecho, desconectó la electricidad, cerró el agua y el gas y aseguró la casa con un candado antes de marcharse. Carlos no se sentía bien. De no ser por la urgencia, se habría quedado unos días más en el hospital. Pero Valeria había prometido volver pronto. Tenía que apresurarse.
ahora estaba en medio de la sala donde había encontrado a su maestro desquiciado. Recordó a don Álvaro, indefenso, jugando como un niño con el agua mientras estaba sentado en el suelo. Carlos se dejó caer sobre la alfombra polvorienta. Luego se tumbó por completo. Lloró en silencio antes de gritar. ¿Qué hago? ¿Quemo el cofre? ¿O confío en que podré resistir el embate de Valeria? Carlos giró la cabeza y de pronto vio el teléfono de don Álvaro. Estaba debajo de un sillón. Carlos lo recogió, cubierto de polvo, y miró a su alrededor. Tenía que encontrar un cargador. Tal vez el teléfono funcionara. Aunque, ¿qué esperaba encontrar allí? Abrió un cajón del escritorio y sonrió. De entre un enredo de cables, sacó el que necesitaba y conectó el teléfono a cargar. No esperaba que el smartphone encendiera, pero tuvo suerte. Pronto, la pantalla se iluminó y una alegre melodía de bienvenida rompió el silencio. Carlos revisó los mensajes y, entre sollozos, leyó la última conversación con su maestro. «Ven mañana a las 5, Carlitos. Te estaré esperando». Repitió en voz alta el texto del último mensaje. Luego, Carlos abrió la galería. Recordaba bien que don Álvaro había tomado algunas fotos juntos, pero lo último era un video. Con el corazón en un puño, Carlos presionó «Reproducir». En la pantalla apareció su maestro. Estaba llorando. Las lágrimas corrían sin cesar por su rostro. Don Álvaro estaba sentado en el sillón bajo el cual Carlos había encontrado el teléfono. «Carlos, no creo que llegues a ver este video, pero necesito grabarlo. Debo guardar esto, aunque sea en una memoria electrónica. Perdona estas lágrimas, llevan 2 días sin detenerse. Quiero pedirte perdón, Carlos. Perdón por el cofre. Pero era necesario. Una mujer vino a verme. Valeria, así se llama. No estoy seguro, pero creo que ella es el mal en sí. Un demonio. Un espíritu oscuro. Ella me dijo que debía convencerte de entregarles el cofre. Por supuesto, me negué. Pero es una criatura cruel, y yo soy débil. Tenía miedo, Carlos. Lo que me hizo... Los métodos del mundo oscuro son muy persuasivos. Estuve a punto de ceder porque no podía más. Pero entonces decidí que podría convencerte de deshacerte del cofre. No funcionó. Así que lo destruí yo mismo. Pero el algoritmo de creación está en tu cabeza, ¿entiendes? Tarde o temprano lo reconstruirías. Sin embargo, Valeria no se detendría conmigo. Durante todo el tiempo que te tomaría hacer un nuevo cofre, ella estaría detrás de mí, torturándome, y al final terminaría accediendo a persuadirte. Tendría que pedirle que me dejara intentarlo. Incluso me dijo que así sería, que podía preverlo. Pero no, Carlos, no puede. Por eso estoy aquí, llorando y hablando frente a la cámara de mi teléfono. ¿Sabes? Cometí un crimen contra mí mismo para evitar que tú cometieras un crimen contra la humanidad. Me estoy despojando de mi mente. Con tu cofre lo calculé todo y creé un vórtice que la drena, que me priva de mi cordura y de mi conciencia. Y después quemé el cofre. Junto a la cerca detrás de la casa. Supongo que encontrarás la hoguera enseguida. Incluso estoy seguro de que te llevarás la manija y luego la fijarás torpemente a un nuevo cofre. En fin, lo que te dije entonces es verdad. La mente es como el agua, una fuente que tarde o temprano se seca. Don Álvaro se limpió una lágrima con la mano y la observó. Siguen cayendo. Así de sabio soy, parece. Y luego... Bueno, como científico, decidí medir la mente en litros. Don Álvaro rió entre lágrimas y tomó uno de los vasos plásticos verdes con dinosaurios que estaban junto a él en la mesa. Lo acercó a su barbilla y algunas lágrimas grandes cayeron en el vaso casi lleno. Las voy recogiendo poco a poco. Lástima que luego no podré escribir un artículo sobre esto. Carlos, perdóname. Te estoy dejando solo con todos los problemas. Pero no puedo más.
Soy viejo. Tengo miedo. Tengo muchísimo miedo. No sé cómo resolver este problema. Así que simplemente me aparto. Muy pronto me convertiré en otra persona, sin memoria, sin pensamientos coherentes. Mi mente se va. Solo espero que quede una pequeña, diminuta gota. Espero que llegue el día en que pueda recordarte. Adiós, Carlos. El video se detuvo. Carlos permanecía sentado, mirando la pantalla que se había oscurecido. Parecía que no lograba procesar lo que su maestro, don Álvaro, había hecho. Todo lo que había escuchado lo dejó aturdido. Carlos se levantó y caminó por la casa, echando miradas a los vasos con dinosaurios que estaban sobre la mesa. Se despojó de su mente para no sucumbir ante los demonios, para que yo no cayera bajo su influencia, para que no entregara el cofre. Dios mío, esto es un surrealismo absoluto. El maestro no solo jugaba con agua, estaba vertiendo su mente. Carlos rompió a llorar. Sollozaba desesperadamente, con una mezcla de dolor y resignación. Sí, don Álvaro se había salvado a sí mismo. Sabía que pronto sería incapaz de resistirse a los demonios, pero tenía un as bajo la manga: el cofre. Gracias a él, don Álvaro había salido del juego. ¿Podría Carlos reprochárselo? Después de todo, él mismo estaba llegando a la misma conclusión. ¿Y si no fuera así? ¿Cómo detenerlos? Destruir el cofre no resolvería el problema, porque el conocimiento para crear uno nuevo seguía en su cabeza. Podría fabricar miles de cofres. Podría incluso iniciar una producción en masa y repartirlos entre cada entidad menor. No. Carlos finalmente se calmó. No será como quieren los demonios, será como yo decida. Y sí, gracias, maestro. Siempre encontré respuestas en esta casa. Supongo que es porque tu mente aún está aquí. Y ahora sé qué hacer. Valeria vendrá en 2 días. Espero que me alcance el tiempo. Carlos salió de la casa y se dirigió al coche. Abrió el maletero, sacó el cofre y pasó la mano lentamente por su superficie. Es como desprenderme de un hijo. Ya me lo arrebataron una vez, creé otro, y ahora debo... Es difícil. Pensé que era indiferente al mundo, pero si he tomado esta decisión, significa que no me da igual. ¿O solo estoy salvándome a mí mismo? No quiero pensarlo. Ya no importa. Bien, es hora de empezar. Carlos estaba sentado junto a la hoguera, llorando. Las cenizas del cofre se alzaban hacia el cielo, llevadas por el viento. Esperaba pacientemente a que el fuego se extinguiera por completo. Quería asegurarse de que no quedara nada. Ahora... «Tengo que irme», murmuró cuando las últimas brasas se apagaron lentamente. Subió a su coche y encendió el motor. Sabía el camino, pero aún así introdujo la dirección en el GPS, por si acaso sucedía algo en el trayecto. Poco después, llegó a la clínica donde su maestro había pasado los últimos años. Carlos no se apresuró a entrar. Permaneció mucho tiempo frente a la entrada, mirando las ventanas. Luego cerró los ojos con fuerza y apretó los puños hasta sentir dolor. «¿Viene a ver a don Álvaro?», preguntó una voz femenina, sacándolo de sus pensamientos. Frente a él estaba una enfermera, o quizás un auxiliar, una mujer sonriente con una carpeta pesada en las manos. Carlos entrecerró los ojos. No, no era Valeria, era una persona. «Sí», susurró. «A verlo». «Oh, ¿se encuentra bien? Usted...» «Alergia», dijo Carlos con la nariz congestionada. «¿Dónde está don Álvaro?» «Está paseando. Por allí», respondió la mujer, señalando el jardín de la clínica. Luego observó con curiosidad al extraño hombre que se alejaba, visiblemente emocionado. Don Álvaro estaba sentado en un banco, mirando fijamente un punto invisible frente a él. «Hola, maestro». Carlos se sentó a su lado. Don Álvaro lo miró y frunció el ceño.
Las lágrimas que habían quedado en sus ojos comenzaron a temblar. «Siempre olvido cómo se llama, doctor. Perdone a este viejo», susurró con torpeza. «Soy Carlos. Soy su alumno. Lo sé todo. Vi el video que grabó. ¿Por qué le digo esto? Usted no entenderá nada ni me recordará. Y pronto yo tampoco lo recordaré». Carlos se secó las lágrimas y sonrió, mirando su propia mano. «Tiene razón. La mente es como el agua. Es una corriente. Una fuente que al final se seca para no inundar al mundo entero». Carlos tomó la mano seca de don Álvaro y lo miró a los ojos. «Te recuerdo», dijo el maestro con una sonrisa, parpadeando para despejar una lágrima. «Carlos, Carlitos, qué bueno que viniste». Don Álvaro soltó una carcajada y abrazó a su alumno. Carlos le devolvió la sonrisa. El maestro había guardado una gota de razón. La había reservado para el momento más importante. Carlos ya no estaba solo. Se despedía de sí mismo, acompañado de la persona más cercana a su corazón. Sostenía su mano. Ya no tenía miedo. Carlos se sintió tan liviano, tan pleno, tan en paz, como si nunca hubiera habido problemas o preocupaciones, y como si ya no las hubiera. Un cálido sopor llenó su mente. Los recuerdos se desvanecieron en algún rincón. Lo que quedaba adelante eran años de dulce incertidumbre y un vacío luminoso. Y a su lado estaba aquel anciano. Carlos ya no recordaba su nombre, pero sabía, sin duda alguna, que era alguien profundamente querido por su corazón.